información a ustedes, vamos a hablar de traumatismos de mano por pirotécnicos. Sabemos que la pirotecnia causa lesiones graves en manos. Sabemos que un pirotécnico es un dispositivo con alto contenido en pólvora, que desafortunadamente está muy al alcance de los niños, como vemos en la foto, ¿no? El Ministerio de Salud y todas sus autoridades está dispuesto a abordar el tema, tratando de implementar medidas de prevención, como este tipo de charlas que nos ayudan a comprender realmente los daños que produzcan estos pirotécnicos en los niños y tratar de influir en la prohibición o restricción de la venta de estos dispositivos. Tenemos aquí un pequeño video para poder ver cuán cercano es un pirotécnico a un niño, lo cual nos puede ocasionar un severo daño en sus extremidades. Entonces, estábamos hablando sobre las lesiones severas causadas por mano. El caso clínico que estábamos viendo en este momento es de un niño pequeño que se encontraba manipulando estos elementos pirotécnicos. Desafortunadamente, el pirotécnico no prendió en el momento oportuno y cuando el niño fue a coger el pirotécnico para ver qué pasaba, le explotó en la mano, ¿no? Al explotarle en la mano, un niño tan pequeño de 5 años tuvo una lesión severa de la mano. Tanto, cuando estos casos llegan a nuestra emergencia, trayendo un niño pequeño con una lesión severa en la mano causada por un pirotécnico, obviamente nosotros vamos a tener, primero, que hacer un diagnóstico adecuado de qué tiene nuestro paciente y segundo, cuál es la conducta médica que vamos a asumir. Entonces, cuando nos encontramos presenciando una emergencia traumática, una mano traumática a causa de un pirotécnico, debemos decidir si la emergencia es de tipo relativa o absoluta. Y esto es de suma importancia para el pronóstico vital del niño. Cuando las emergencias son relativas, es cuando solamente hay daño de las partes blandas, de repente alguna lesión neurológica superficial, algún daño óseo tendinoso, pero susceptible de reparación, que nos da tiempo para reparar. Pero si nosotros verificamos a través de nuestro examen médico, clínico, radiológico, que hay una sección o amputación de algún vaso que corte o limite su irrigación, o a su vez hay alguna amputación parcial o total de un segmento de la mano, esto se convierte en una emergencia absoluta, porque de nuestro accionar médico dependerá el pronóstico de este paciente. Y ahora lo explicaremos a continuación. Si nosotros tenemos un paciente en emergencia que viene refiriendo una lesión causada por pirotécnicos, tendremos que hacer primero una adecuada valoración médica, irrigando con cloruro de sodio esta área para tratar de verificar si solo compromete partes blandas, si solo compromete piel, grasa, como se observa en la foto, si además puede haber dañado algún nervio tendón superficial o los músculos tendinosos, y verificamos a través de una radiografía que no hay un daño óseo. Esta es una emergencia relativa. ¿Qué quiere decir? Tenemos un poco de tiempo para tomarle su radiografía con tranquilidad, sus exámenes preoperatorios y prepararlo para hacer una intervención quirúrgica de urgencia relativa. Estamos hablando, puede ser entre las 10, 12, 14 horas después de ocurrido el trauma, ¿no? Nos permite tener este tiempo, estabilizar la zona operatoria y nos da tiempo para hacer estas cosas. Pero si nosotros presenciamos una emergencia severa en la cual se ha producido una sección o obstrucción de la irrigación o una amputación total de las extremidades, esta es una emergencia absoluta. La irrigación debe ser restituida en menos de 6 horas si queremos que las extremidades distales tengan algún chance de vitalidad. Y las amputaciones, hay que verificar si la amputación es total, cuando se ha desprendido totalmente el extremo distal, o si es una amputación parcial en la cual se puede revascularizar la zona. Esto es de suma importancia para el pronóstico de esa mano en el futuro. Entonces, yo recibo a mi paciente con una lesión por pirotécnico, generalmente son niños. Lo que tenemos que hacer es colocar al paciente en decúbito, recostarlo, ¿no?
procurarle una anestesia o analgesia bastante buena. ¿Por qué? Porque es sumamente doloroso, mis estimados oyentes. Esto les duele como no tienen idea. Por tanto, el paciente, sea niño o adulto, no se dejará examinar si nosotros no le hemos irrigado, no le hemos anestesiado o sedado el área a examinar. Además, para evitar isquemia preventiva debemos ser muy cuidadosos al momento de la exploración, no clampar o dañar vasos hasta no verificar si son las arterias de gran calibre, que son las que nutren el vaso, ¿no? Por tanto, hay que hacer una isquemia preventiva. ¿Qué quiere decir? Se procura siempre colocar una venda compresiva y disminuir el sangrado a través de una banda de compresión para que la curación sea libre de tanto sangrado y nos permita verificar las estructuras anatómicas de la mano. El aseo debe ser profundo y prolijo porque muchas veces dentro de la herida tenemos restos de pólvora, restos de los casquillos, del carrizo que están dentro del pirotécnico. Y hay que darle una inmovilización provisional. Mientras no hayamos decidido la reparación funcional definitiva, debemos inmovilizar el área con una férula de yeso hasta poder tener el diagnóstico definitivo y la solución quirúrgica definitiva. Esta es una radiografía de mano comparativa en la cual notamos las fracturas que ha producido nuestro accidente por pirotécnicos. Ahí está. ¿Cómo es el manejo apropiado de tejidos en una mano traumática? Primero, si es una fractura debe estabilizarse, sea con fijadores externos, con clavos y tornillos, etc. Si son tendones deben suturarse, si son nervios también deben repararse, si es piel debe suturarse, pero todos estos nos dan tiempo para hacer un tratamiento secundario. Puede ser en un primer tiempo, en la misma limpieza, o en un segundo tiempo, sin que su pronóstico agrave la situación. El problema es cuando tenemos una lesión arterial de una arteria de gran calibre. Esta reparación debe ser inmediata y hecha por un especialista. Entonces, cuando asistimos a la presencia de un paciente con un traumatismo de mano, tenemos que, de preferencia, hacerle el tratamiento quirúrgico en sala de operaciones y bajo sedación. La lesión de mano se encuentra acá, el paciente se encuentra anestesiado, nos permite tener a un paciente que va a estar sin dolor al momento del procedimiento médico, y esta evaluación sin dolor hace que podamos hacer un diagnóstico adecuado, una determinación del daño de forma correcta y un tratamiento oportuno. Cuando nosotros identificamos en nuestro examen médico bajo anestesia isquemia por lesión vascular, esto es una urgencia. Los vasos deben ser reparados dentro de las primeras 6 horas de ocurrido el trauma, para darle un chance de vitalidad, de funcionamiento a todo el territorio vascular que ese vaso dañado está irrigando. Hay que disminuir el dolor producido por las luxaciones, fracturas e inestables, estabilizando las fracturas, fijando las luxaciones y dando terapia analgésica para que el paciente tenga mejor confort. En lo que concierne a los tejidos profundos, hay que hacer obviamente la reconstrucción, tanto tendinosa, muscular, como tegumentaria y sobre todo cutánea. Entonces, lo primero, hacer una adecuada anestesia o bloqueo, sea el paciente está en sala de operaciones bajo sedación, o sea algún tipo de bloqueo nervioso, sea del nervio radial o cubital. Lavar prolijamente la zona producto del accidente, retirando toda la cantidad de cuerpos extraños, y luego proceder a su fijación externa. El lavado prolijo debe ser sumamente específico porque se ha encontrado, como les vuelvo a repetir, restos de pólvora, cuerpos extraños en la lesión que a la larga causan complicaciones infecciosas si el tratamiento no es oportuno en su momento. Pero si nosotros hemos identificado que hay una sección total de la extremidad o parcial de la misma, esta es una urgencia que debe resolverse en las primeras 6 horas. ¿Por qué? Porque si la extremidad se ha perdido completamente, o sea, se ha soltado, desvinculado, se ha cortado totalmente del paciente, hay que volver a unir la extremidad. Y esto se logra con microcirugía, anastomosando las arterias con arterias, nervios con nervios, tendones con tendones. Pero esto solo puede hacerse durante las primeras 6 horas de ocurrido el accidente y siempre y cuando los extremos distales tengan la vitalidad de soportar una sutura. Si nosotros
la extremidad se ha desvinculado parcialmente, trataremos de reponer lo que parcialmente se ha roto para darle el soporte adecuado de la extremidad. Entonces, el reimplante es cuando se vuelve a reimplantar algo que está totalmente desprendido, y la revascularización es cuando hay un desprendimiento parcial y se repara lo que se dañó. Esto en cirugía de mano es sumamente importante, porque nosotros debemos referir oportunamente al paciente, porque si se ha excedido el tiempo adecuado para hacer la revascularización o el reimplante, simplemente se nos niega esa oportunidad quirúrgica y el pronóstico es bastante malo para el paciente. La técnica que se utiliza para reimplantar o revascularizar extremidades es la microcirugía. La microcirugía nos permite trabajar vasos de pequeño calibre bajo el microscopio y nervios como el radial cubital bajo el microscopio. Esta es una cirugía de reimplante de extremidades en las cuales se está tratando de suturar la mano amputada durante un accidente de tipo pirotécnico, ¿no? Esta es una foto a un microscopio eléctrico donde se evidencia cómo se ven los vasos de pequeño calibre que hay que suturar, digamos, la arteria radial cuando hay este tipo de accidentes. Es una técnica médica sumamente especializada, donde se hacen solo en los centros médicos especializados para, si se fijan, suturar las arterias y poder pensar en la posibilidad de darle una oportunidad a esa mano. Las aplicaciones de microcirugía son sumamente importantes para todo lo que corresponde a lesiones traumáticas por pirotécnicos e incluso todo tipo de lesiones traumáticas laborales, ¿no? Para sintetizar, la secuencia del manejo de tejidos es así. Lo primero es hacer una fijación ósea, o sea, si encontramos una fractura en la lesión traumática por pirotécnico o por cualquier tipo de lesión traumática, debemos estabilizar el hueso. Luego, hacer las suturas de los tendones. Si hay algún vaso dañado y se puede revascularizar, hay que anastomosar. Si hay alguna sección nerviosa, es necesario tratar de suturarlo. Y finalmente, recién suturamos los tegumentos, ¿no? Es importante y será de pronóstico saber cuál es la edad de los pacientes. Desafortunadamente, cuanto más niños, más complejo es porque sus estructuras son sumamente más delgadas, más sencillas y más difíciles de reparar. Si tiene algunas comorbilidades como el tabaco, la hipertensión o problemas mentales, etcétera, sumamente más complejo porque son personas que probablemente no colaboren mucho con la cirugía. Si encima culturalmente tienen limitaciones en el sentido de no usar, qué sé yo, transfusiones, etcétera, el pronóstico se asevera porque no colabora con el procedimiento médico. Y si además hay traumatismo o quemadura de cara o no sé, chamuscamiento producto de la pólvora, el pronóstico se ensombrece, ¿no? El pronóstico de la lesión principalmente dependerá del grado de daño, del grado de atricción, si se ha producido arrancamiento o desprendimiento de algún segmento de la mano después del accidente pirotécnico, si ha habido sección o pérdida de alguna parte de la mano, si además hay contaminación, qué sé yo, con restos de pólvora, etcétera, y de cuánto tiempo el paciente esté en el servicio adecuado. Por eso es tan importante, y este es lo que quiero hacer llegar a ustedes, el tiempo de injuria. Si el accidente por pirotécnico se ha producido en una comunidad alejada, tratemos de darle el primer manejo, produciendo una disminución del dolor, causándole un bloqueo de la extremidad, un bloqueo anestésico, aseando la extremidad, poniendo una férula de yeso y transferirlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque de cuánto tiempo haya pasado el accidente, dependerá el pronóstico del paciente. Si el tiempo de injuria es mucho mayor, las posibilidades de reconstrucción a veces suelen reducirse, y si estamos hablando de lesiones vasculares, si han pasado más de 6 horas, simplemente es algo que ya no se puede hacer. Entonces, el tiempo de injuria que tenga desde producir el accidente hasta que el paciente sea recibido y recepcionado en un lugar de mejor complejidad es importante, ¿no? Aquí tenemos una lesión traumática severa, en la cual se ha hecho una reparación de la extremidad, pero el tiempo de injuria ha pasado a ser muy rápido y se ha producido en menos de 6 horas de producir el accidente, que sería lo ideal para las lesiones traumáticas de mano. Aquí tenemos una pérdida de los dedos, pero que ya pasó más de un día después del accidente, por tanto ya no se puede hacer nada más que suturar en los muñones y el paciente va a perder sus extremidades para siempre, porque pasó el momento adecuado de la reconstrucción, ¿no?
La idea es proporcionarle al paciente una mano básica, funcional, o sea, que pueda hacer la pinza. La mano necesita un oponente, que es el pulgar, y un opositor. De manera que teniendo cualquier opositor uno puede peinarse, tomar desayuno, ir al baño. El 70% de las funciones con un oponente y un opositor están cubiertas. Por tanto, en lo que corresponde a lesiones traumáticas por pirotécnicos, primero la prevención es lo más importante. O sea, los niños no deben tener acceso a los pirotécnicos bajo ningún aspecto. Y su uso debe estar totalmente limitado a aquellos que tengan muy poca concentración de pólvora y no puedan dañar absolutamente a nadie, ni adultos siquiera. Segundo, si ya se ha presentado la lesión, de preferencia procurar que sea un centro especializado el que lo trate, o sea, un hospital de nuestro nivel, ¿no? Para que pueda ofrecerle un pronóstico funcional adecuado, porque entendamos que la mano constituye el elemento más importante en nuestro cuerpo para múltiples profesiones, músicos, tecladistas, médicos, cirujanos, imagínense. Por tanto, debemos luchar porque esa mano tenga toda su función completa. Y tercero, que el manejo sea en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para ofrecerle las mejores posibilidades reconstructivas. Para prevenir y no lamentar este fin de año, tenemos que tener mucho cuidado con el uso el uso de los pirotécnicos y explosivos, tanto en su traslado, tanto en su almacenamiento como en su venta. Nunca hay que comprarlos, realmente nunca hay que comprarlos, pero es el Estado el que tiene que dar leyes para que no se permita ni su venta ni su comercialización, salvo a personal que esté capacitado en usar estos elementos. Procurar que la persona que va a manipular el producto no sea un menor de edad, sea alguien que tenga preparación en esto y tome las debidas medidas de precaución en el sentido de que tenga, qué sé yo, protectores, guantes, y sea en lugares en los cuales no pueda perjudicar de ninguna forma a nadie, o sea, en descampados o en áreas abiertas, porque es la mejor medida que tomaremos para procurar no tener estos eventos tan desagradables en fin de año que son muy frecuentes. Muchísimas gracias. ¿Está indicado el uso de antibióticos profilácticos en quemaduras? Mayra, el antibiótico de uso profiláctico en quemaduras en realidad no tiene mucho sentido, porque al momento de producirse las quemaduras todavía no hay un proceso infeccioso instalado. Cuando hablamos de infección, a las primeras 6 horas de producida la quemadura ya hay una contaminación bacteriana y muy probablemente sea por estafilococo, porque son los estafilococos los que se encuentran en piel. El cultivo de piel más el antibiograma es el ideal para usar antibióticos y la profilaxia solamente nos barre la flora normal, por tanto no es tan favorable. El antibiótico en las quemaduras debe ser prescrito previo cultivo y antibiograma. Si puede colocar en una quemadura de cara hielo, no. Se ha comprobado que si uno tiene una quemadura de cara y se coloca hielo inmediatamente, este cambio brusco de temperaturas no favorece a la estabilidad de la membrana celular. Si uno tiene una quemadura en cualquier parte del cuerpo, o sea, en la cara, en la punta de la nariz, en las orejas, en la planta del pie, agua ambiental, agua de caño, agua de ducha o simplemente cloruro de sodio a temperatura ambiente durante 45 minutos. Porque, por lo que les acabo de explicar, cuando hay una quemadura, hay un segmento de piel que no se ha dañado, pero sí se ha desestabilizado y sí está ligeramente dañada. Si nosotros regulamos la temperatura corporal de esa área, recuperamos ese tejido. Por tanto, es sumamente importante durante los primeros 30 a 40 minutos mantener en temperatura ambiente esta área, ¿no? Ahí está, perfecto. La silverdiazina de plata. La silverdiazina de plata es una crema por excelencia de uso en las quemaduras. ¿Y por qué? Antes se usaba el picrato, se ha comprobado que no sirve para nada porque su efecto bacteriostático solamente dura 6 a 7 horas y por tanto tendríamos que estarlo curando cada 8 horas para renovar la capacidad microbiológica. Y además, el picrato no atraviesa la escara quiere decir el tejido quemado. La única crema que tiene esta capacidad es la sulfadiazina de plata, porque la sulfadiazina de plata, por tener un elemento metálico en su estructura, o sea, la plata,
que es un metal pesado, atraviesa la membrana, perdón, atraviesa la escara y llega específicamente al foco entre la piel sana, el tejido sano y el tejido quemado, que es donde se producen las infecciones y es donde nosotros podemos prevenir o queremos disminuir la carga bacteriana. Es importante usar la silberdacina de plata. Ahora incluso ya hay evolución de la silberdacina de plata con el termacene, que es la silberdacina de plata micronizada, que tiene factores de crecimiento y factores debridantes también, ¿no? Y los analgésicos son sumamente importantes porque no tienes idea cómo duelen las quemaduras. Por tanto, el soporte analgésico debe ser vital para cualquier tipo de quemaduras. Muchísimas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muy buenos días. Gobierno del Perú. El Perú primero.